revista y como ya habíamos anunciado durante todo este programa, el inicio, y hemos hablado de que hoy vamos a hablar de reforma fiscal. Reforma fiscal que tiene a todos los empresarios de la población atenta y un poco nerviosa. Pero para esto tendremos con nosotros hoy en Termómetro la revista al licenciado Julio Núñez, quien es contable y CPA, que está totalmente actualizado en lo que es reforma fiscal. Buenas tardes, Julio, y bienvenido a Termómetro la revista. Buenas tardes a todos los seguidores de este programa, Termómetro la revista, por este Canal 6. Muchas gracias, Magali, por la invitación, a Felitena y a todo el equipo de producción. Estamos por aquí para comunicarle sobre este tema de la reforma fiscal, un tema que tiene bien nervioso a toda la población, pero que no hay que ponerse nervioso, solamente hay que esperar. Todavía no está el borrador oficial en circulación, pero es un tema que viene posponiéndose desde 2018, 2019, pero que estamos esperando que ya el presidente Luis Abinader le dé paso, porque la economía necesita muchas inyecciones a nivel fiscal sobre los ingresos, porque tenemos se han tenido unos gastos muy excesivos y se necesita un equilibrio para que el gobierno pueda hacer todas las transformaciones que necesita. Bueno, amigo Julio, aunque tú dices, como experto en esto, ¿no?, que todavía el gobierno no se ha dado a conocer el borrador sobre lo que será la reforma que va a plantear, pero ¿cómo tú crees que debe de ser esa reforma fiscal que va a hacer el gobierno? Mira, tiene que ser una reforma fiscal que hay que dividirla en dos partes. Primero, social, y lo que es técnico ya en sí de la reforma. Cuando yo hablo de social, yo lo divido en tres partes. Una parte que sea verdadera, una verdadera reforma, porque lo que hemos tenido son muchos parches. Entonces, una verdadera reforma, una reforma equitativa. Cuando yo hablo de equitativa, es que sea una reforma que grave más al que más tiene y no que la población de abajo sienta toda esa presión de la reforma. Y en términos de otro término que yo uso, es una reforma responsable. Cuando yo hablo del término responsable, estamos hablando de que aquí no se le da seguimiento a las cosas. Cuando nos digo que no se le da seguimiento a las cosas, tenemos un anticipo que era transitorio y se quedó definitivo. Tenemos un impuesto sobre la renta que, si tú recuerdas, se pagaba un 25% y se subió al 28%, se fue bajando al 27%, y siempre se quedó que se iba a bajar al 25%, no se bajó. Entonces, tenemos un impuesto de residuos sólidos que se dijo que nada más era por el 2021 y ya aplicó en el 2022, aplicó en el 2023. Eso es lo que yo llamo responsable. Es decir, que si lo que se diga en la reforma se cumpla. ¿Por qué? Porque el gobierno se monta en la ola de subir los impuestos, pero no le da seguimiento y cree que el impuesto nada más es para los 4 años. Y hay que darle un seguimiento al impuesto, que si tú estás haciendo una casa o empezaste este programa, tú no puedes ver los resultados automáticos. Tú tienes que esperar un tiempo para ver los resultados buenos del programa. Y la gente aquí, todos los gobiernos, se montan solamente en los 4 años del periodo. Pero los proyectos deben ser a largo plazo. Por eso entonces yo digo que sea una reforma verdadera, equitativa y responsable. Y justa. Y justa también. Y justa, porque muchas veces lo justo no funciona. Y la Constitución dice que como tú dices, que la reforma fiscal deben de ser equitativa, igualitativa y justa para todos los dominicanos. Porque muchas veces los que menos tenemos o los que menos tienen son los más afectados por la reforma fiscal. Así mismo. Julio, ¿crees tú que, porque eso es lo que tiene un poco nerviosa a la población, siempre que hay una reforma fiscal pensamos en el ITEVI, ¿crees tú que se debe subir la tasa o ampliar la base del ITEVI? Mira, yo entiendo que hay que ampliar la base del ITEVI, pero bajándolo. Bajando la tasa y ampliando la base. Bajando la tasa y ampliando la base. Dar una explicación brevemente sobre ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, por ejemplo, uno tiene más o menos un conocimiento, Félix, pero la población que está viendo el programa no entiende lo que es subir la tasa y ampliar la base. Mira, bajando la tasa, ahora mismo un 18%, tú la bajas tal vez a un 15%, un 16%, tú estás incentivando la economía de sectores informales que no están tributando, tú los motivas.
Cuando tú amplías la base, tú lo que te estás refiriendo es que hay productos y servicios que no están pagándolo el ITEVI, y entonces a partir de ahora, bajando la base, se le pondrá el ITEVI. Se está hablando de una parte, por ejemplo, del gimnasio. Los gimnasios no pagan ITEVI, y se está hablando ahora de que paguen el 10%. Entonces, el gimnasio en la anterior reforma estaba como parte de salud, porque es una parte de prevención. Asimismo también la parte de la estética es parte de la salud, no pagan el ITEVI. Pero entonces se está contemplando bajar la base para de una vez por todas también que amplíe y así motivar la economía e incentivar los ingresos fiscales. Otro renglón que se está hablando es el IPI, y también tiene a muchas personas nerviosas el impuesto a las viviendas. Sí, pero en la parte del IPI no puede tener tantas personas nerviosas, porque es un impuesto que grava al que tiene. Sí, pero acuérdate que, por ejemplo, cuando vienen las personas que se dedican al negocio de las bienes raíces, las ventas le pueden bajar también por esa parte del IPI. Porque al gravarlo... Pudieran bajarle, pero recuérdate que ellos hicieron unas modificaciones, porque tú pagabas, ahora está una sumatoria. Ya hay una parte que está exenta, pero con la sumatoria de varios, si tú tienes varios inmuebles, esa sumatoria es que te da la parte que tú pagas, que es el 1%, pero a nivel del IPI, pienso que eso se va a estudiar y que no todo debe contemplar miedo en la ciudadanía. Tú sabes que en la parte hay una parte que se monta mucho en la medio de comunicación, que es el anticipo. Mira, el anticipo en los medios de comunicación, muchos comunicadores se montan en la ola de que hay que eliminarlo, pero eso en los medios de comunicación. En la realidad, yo entiendo que no hay que eliminarlo, porque el anticipo es un colchón que tú tomas para que a final de año tus impuestos sobre la renta sean menos. ¿Qué pasa con el anticipo? Mira, aquí ningún empresario pequeño planifica. Se vive del día a día, porque la economía... Pero el anticipo ha hecho que muchas empresas pequeñas hayan desaparecido, realmente. Sí, a eso porque voy. Tú estás pagando a lo que tú no sabes si te va a ganar. A eso voy. Y ha vendido tampoco. Como eliminación de anticipo, yo entiendo que no se elimine. Ahora, lo que hay que variar la forma del anticipo. Okay. Cuando yo hablo de la forma, ahora mismo tú pagas el anticipo de lo que vendiste el año pasado, pero tú no sabes si en este 2024 te va a ir vender bien. igual o mejor. Entonces, o peor. Volviendo a una antigua forma que tenía la DGI, yo entiendo que debería pagarse el anticipo de lo que tú vendes del mes anterior. Cuando yo digo lo que tú vendes del mes anterior, claro. Este mes vendiste mucho, tú pagas tu anticipo. El mes que no vendiste, no paga anticipo. Pero tú sabes que sea variable. Pero que esa sea variable como quiera es un poquito complicada. Y te voy a explicar mi percepción, Julio. Tú dices lo que tú vendiste el mes anterior, Ajá. Pero tú sabes que tú te descapitalizas, porque aquí ninguna vende cash, a menos que no sean. Las pequeñas empresas dan crédito, y los créditos a 30 días nunca se cumplen. Tú puedes vender este mes, pero tú no percibes el mes siguiente lo que tú vendiste en este mes. Quizás tú vienes a percibir lo que tú vendiste hace 3 meses. Y eso va descapitalizando. Pero es una forma de tú equilibrarlo, porque como anticipo el gobierno no lo va a quitar, porque el gobierno necesita recursos. Entonces, es una forma equilibrada de que el mes que tú vendiste mucho, tú pagues. Ahora, ¿qué tú tienes que hacer? Fortalecer tu parte de cobro. ¿Qué pasa en nuestra economía? Que nuestra economía es de la mayoría, un 50, 60%, es de pequeños empresarios. El pequeño empresario no tiene departamento de planificación, no tiene departamento de economía, y muchas veces no se lleva de los contadores. El pequeño empresario busca... Es que muchas veces ni siquiera tienen unos contadores. No, busca una persona que le suba los impuestos, pero ellos mismos hacen sus funciones, venden, cobran, pagan, trabajan con la nómina, y eso lleva que a veces llega diciembre y no tienen planificado lo de la regalía pascual. Entonces, asimismo también, si eliminan los anticipos, ¿qué va a pasar? El 30 de abril
el empresario no va a tener el dinero para pagarle el impuesto. Porque si no pagaste 10,000 pesos al paso, cada mes no va a tener para pagar 200,000 pesos juntos. Entonces ahí él va a reclamar que se le juntó con la nómina, con la TCS, se le juntó con el ITEVI y se le juntó tal vez con la bonificación que se da el 30 de abril. Entonces ahí es un poquito difícil la parte del empresariado pequeño, pero también fíjense que el gobierno lo que está buscando es recursos, porque cuando todas las reformas lo que buscan es recursos. Tú sabes que todas las reformas fiscales siempre afectan a la clase más pobre. Sí. El presidente Luis Abinader dijo en la pasado lunes, en la semanal, que su interés es bajar la pobreza a su mínimo. Pero yo creo que con una reforma fiscal eso sería imposible. Es imposible porque aún ampliando la base del ITEVI, como quiera, el pobre lo va a sentir. La vicepresidenta dice que ella confía en que la reforma fiscal no sea para el consumidor ni para la empleomanía. Y eso que no lo afecte. Y lo va a afectar. Lo va a afectar porque, ahí yo quiero que tú me ayudes. Cuando a un empresario le aumentan una materia prima, le aumentan unos impuestos, viene una reforma fiscal, automáticamente lo que hace es que disminuye su nómina. Si la es lo más blando en una empresa para tú poder salvar tu empresa. O sea, ¿qué yo hago? Aumento el precio, pero quito empleados. Entonces, como quiera afecta a la clase más desposeída. ¿Qué tú entiendes que por dónde puede andar la reforma fiscal para que afecte menos a esa población, que la clase media tan afectada siempre? Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos una cultura de no pago de impuestos. Cuando tú vas a los países desarrollados, todos los seres humanos pagan sus impuestos. ¿Qué pasa? Aquí hay que fortalecer parte de que que se vaya desapareciendo la informalidad. Yo entiendo y he propuesto siempre de que se haga un censo tributario. Cuando se haga el censo tributario, lo que se va a ir buscando un equilibrio. Cuando tú busques el equilibrio, tú vas con ese censo tributario, va sector por sector y agarra. Mire, usted es barbero, sí. Usted tiene un salón, sí. Usted tiene un pequeño colmado, un ventorrillo. Bueno, pues mira, usted a partir de ahora, usted me va a pagar 500, 600 pesos, un impuesto único mensual, independientemente de lo que venda. Y a final de año usted me va a pagar un impuesto único, independientemente de sus ganancias. ¿Qué va a pasar? Que ese pequeño empresario va a entrar a la formalidad, pero el gobierno tiene que incentivarlo. Cuando tú lo incentivas con seguro médico, el que no esté, lo aplique en SENASA, lo mete en la clase de Promipyme para que acceda a préstamos más blandos, para que no sea el simple vendedor de jugo, no sea el simple vendedor de empanadas, sino que en un momento determinado vaya creciendo a una economía más formal. Entonces, cuando se haga ese equilibrio, se puede ir viendo, porque ahora mismo, la clase de poseída siente el consumo, siente el impuesto con el consumo, por los precios que se lo suben, y también los empresarios, como usted dice, eliminan nómina. Como eliminan nómina, tú estás tirando gente a la calle para el desempleo, sin ingresos. Entonces, entiendo que ahí lo que hay que hacer es un equilibrio para que la informalidad vaya la gente pasando a la formalidad, porque es de los pocos países del mundo que la gente no paga impuestos. Y cuando tú hablas de impuestos, la gente se siente mal. Hay un alto grado de evasión. Y Julio, ¿por dónde anda el rango de evasión de impuestos en este país si todavía lo hay? Sí, hay un 40 y pico por ciento de evasión. ¿Un 40? Sí, porque es alta, porque es que hablamos de emprendimiento. Pero cuando tú hablas de emprendimiento, un joven que quiere emprender tiene la misma base y tiene todos los impuestos que una empresa grande. Pero no solamente la misma base, sino acuérdate que las empresas grandes apoyan a la clase política.
Entonces ahí es donde hay una reforma fiscal. ¿Una reforma fiscal para quién? Para las medianas empresas, para las pequeñas empresas. Porque aquí tenemos 11 empresarios que son los que dominan el comercio de República Dominicana y son los que apoyan los partidos políticos. Sí. Y eso no lo apoyan los partidos políticos porque sí, apoyan los partidos políticos para favorecerse. ¿En qué se favorecen? En los impuestos. Exacto. Entonces eso también hace que el mediano también sienta impotencia, porque yo pago, a mí me meten todas las moras y los intereses, y hay grandes empresarios que pueden tener 1000 moras, 1000 intereses, y sin embargo van y resuelven sus problemas, son hablando con ellos. Entonces, cuando hay una reforma fiscal, todas esas cosas como que hacen que la población sienta un poquito molesta. Pero es lo y que, eso no es ese gobierno, son todos los gobiernos. es lo que te y digo, el que venga también lo va a hacer. La población, ya la mayoría son gente jóvenes, pero el joven no tiene La cultura. la cultura, no tiene la ayuda del gobierno, porque con una gente joven de 25 años quiere emprender una empresa, se encuentra con el ITEVI al 18, con un impuesto al 27. Un anticipo. Que un anticipo, pagan a los 90 días. Como pagan a los 90 días, no hay forma, porque entonces él no tiene la base, no tiene la ayuda. No tiene financiamiento. No tiene financiamiento, porque no tiene esa experiencia, no tiene todavía el sistema económico que le pueda un banco prestarle $500,000, $1 millón de pesos. Así y eso es. crea inconvenientes en lo que es el emprendimiento. ¿Cuáles serán, Julio, los sectores que saldrán más perjudicados en esta reforma fiscal? No, el sector... Los pobres le tenemos miedo a una reforma fiscal. El de bajos recursos, porque es que la mayoría, como te digo, sienten, como dice Magali, el aumento de precios. ¿Qué pasa? Mira, yo veo que aquí no hay equilibrio y, como dice Magali, el grande absorbe al pequeño. ¿En qué sentido? Mira, hace unos años el presidente Danilo Medina impuso un impuesto de placa que era pagando el 1% del valor de su vehículo. El valor del vehículo. Eso no llegó a octubre, cuando ya desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque la clase alta, que es la que consume esos grandes vehículos, no quiere pagar los impuestos. Entonces, ¿qué hacía? Ok, yo entiendo que si una persona tiene un vehículo de 10 millones de pesos, no puede pagar 3,000 pesos, igual que el que tiene un simple vehículo como una gente humilde. Me está describiendo media. A mí, con mi carrito 2004. No. Me está describiendo. Ahí es que viene, Julio, donde tampoco se lleva a cabalidad lo que dice la Constitución de la reforma fiscal. Entonces ahí cuando no tenemos ni justicia, que no somos justos, ni tampoco hay equilibrio. Tú sabes que en otros medios de comunicación yo he hablado sobre eso y lo que me tildan es como, pero que yo no tengo la culpa de que tú tengas un carro menos, yo estoy pagando por la circulación, pero la circulación del vehículo no puede ser igual, porque es que el valor de tu carro son 13 millones de pesos. Claro. Y una gente que tenga un carro de 13 millones de pesos, no es verdad que no puede pagar 15, 20 mil pesos de placa. Así es. Ahí que viene O sea, ahí es que viene, por eso hablaba de que sea verdadera, de que sea responsable y de que sea equitativa en el inicio de la entrevista. Porque es responsable, tú tienes que darle el que pague, el que más tiene, y el que no tiene, que no pague tanto. Faltó tiempo, señores, faltó mucho tiempo para... Este es un tema súper interesante. Así que vamos a tener que hacer como, no sé, una serie, una dos, segunda tres, ¿verdad? invitación a Julio. Para esperemos que ya, cuando el borrador salga definitivo, y que veamos quiénes van a grabar y a quiénes no. Y a quienes no, entonces venir consensuando con eso y venir al programa también para entonces ver qué sectores van a salir perjudicados y qué equilibrio buscaría el gobierno. Porque también el gobierno de Luis Abinader tiene algo positivo, es que él escucha. Entonces, a veces hacen una serie de protestas vía las redes sociales y él le da a ciertas medidas, le da hacia atrás. Vamos a esperar con la reforma fiscal que viene y entonces vemos que el gobierno puede hacer un equilibrio tanto con los empresarios, pero que escuche también la parte desposeída. Así mismo es. Solamente nos queda agradecerte, Julio, por habernos aclarado, no solamente a nosotros, sino a todos los amigos que siguen a Termómetro la revista, y asimismo decirles a ustedes, feliz, que continúen con Termómetro la revista, porque ahora falta mucho.